Continuamos con la lectura del libro El discípulo del diablo, vida de Bernardo Monteagudo, ideólogo de la Unión Sudamericana, de Javier Garín, escritor, historiador. Capítulo 8, parte 2. Uno de los aspectos más admirables de esta obra de gobierno múltiple y eficaz fue que se realizó mientras el enemigo seguía en pie, ocupando parte del país, y la guerra y las urgencias económicas pesaban sobre los gobernantes. Existían complicaciones políticas adicionales, sobre las cuales avanzó Monteagudo sin medir consecuencias, pensando en sofocarlas a pura iniciativa. Entre ellas estaba la casi inmediata formación de un partido de oposición, no ya español sino peruano, que se valía de todos los medios para atacar a las nuevas autoridades y sembraba las peores calumnias sobre Monteagudo y el propio San Martín. El recelo localista los veía como extranjeros que intentaban eternizarse en el poder, sin creer en las promesas de San Martín de que se retiraría tan pronto estuviera conformada la representación nacional a través de un congreso. Dentro de la creciente oposición peruana destacaban algunos hombres que debían a San Martín, y a la nueva situación política, la posibilidad de emerger a la vida pública. Riva Agüero, ambicioso y retorcido personaje, conspiraba en secreto. José Justino Sánchez Carrión, joven fogoso y republicano fanático, destacaba en la prensa alzando su voz contra los proyectos monarquistas que se atribuían a Monteagudo y al rey José, como llamaban a San Martín. La historia posterior ha hecho de la proclividad monárquica del protector y su ministro un lugar común. Ya examinaremos cuánto de verdad había en esa imputación. Otros peruanos, como el marqués de Torre Tagle, personaje harto influyente, apoyaban o integraban el gobierno sin contradicción. Pero en las filas militares mismas existía un conflicto encabezado por uno de los más altos jefes, el almirante inglés Cochrane, jefe de la escuadra patriota, quien, como tal, tenía considerable poder. Este pirata mercenario, que había prestado importantes servicios a San Martín en las operaciones marítimas, abrigaba ambiciones desmedidas y mezquinos resentimientos contra el protector. En realidad, él había pretendido ser el comandante de la expedición libertadora y ambicionaba el mando personal sobre el Perú y sus legendarias riquezas. Profesaba a San Martín, según Mitre, un odio concentrado, que solo esperaba una ocasión para estallar. San Martín lo sabía, y debió tolerar sus impertinencias por la necesidad militar en que se hallaba. Lo mismo ocurría a O'Higgins, hastiado de la extorsión de los ingleses, de cuya ayuda no podía prescindir, quien confidencialmente escribió a San Martín: «Yo he tenido que humillarme ante los jefes británicos con tal de conciliar las locuras de Cochrane con la marcha de nuestra revolución». Cochrane empezó a manifestar su oposición bajo la apariencia de una postura contraria a que San Martín asumiera la jefatura política, aconsejándole con falaz benevolencia que no se dejara engañar por los aduladores, es decir, Monteagudo, más peligrosos que las serpientes más veneno es. Durante un tiempo eludió reconocer el cargo del protector, hasta que Monteagudo le mandó un oficio ordenando hacer reconocer el nuevo gobierno por las fuerzas navales de su mando, a lo que se sometió de mal grado. Los celos del almirante, y sobre todo la envidia de creer que las tropas del ejército recibían más consideración que la marina, y se postergaba la hora de gozar la parte del botín que él creía merecer, lo pusieron en pie de guerra, llegando a retener por la fuerza los caudales públicos y de particulares que San Martín había hecho depositar en un buque por necesidad militar. Con ello se indemnizó a sí mismo y a sus tripulantes de los haberes que se adeudaban. Este inglés sin escrúpulos aspiraba a un poder mayor, quizás a la dictadura, y se sentía alentado por los facciosos peruanos descontentos con el nuevo estado de cosas. Su lengua sibilina fue una de las fuentes más asiduas de calumnias contra San Martín, llegando a acusarlo de increíbles fechorías que la historia se encargó de desmentir. Por su parte, Monteagudo, no sin razones, señalaba al almirante mercenario como un espía de Inglaterra que quería atraer sobre el Perú las garras británicas. Más tarde, el inglés llegaría incluso a bloquear a los patriotas, intentar tomarles buques y desconocer la autoridad de San Martín. Una de las medidas que fomentaron las acusaciones de monarquismo fue la creación de la Orden del Sol, para distinguir a los patriotas que habían contribuido a la independencia peruana. El astro, que en los tiempos antiguos era la segunda deidad que adoraban los peruanos, después de su invisible Pachacamac, es hoy para nosotros un signo de alianza, un emblema de honor, una recompensa del mérito, y en fin, es la expresión histórica del país de los incas, explicaba Monteagudo. Uno de los aspectos más cuestionables de esta orden era que tanto la distinción como los beneficios consiguientes se transmitían a los hijos y nietos de los agraciados.
Resultaba así aristocratizante. Se suponía que el protector y su ministro aspiraban a crear una nueva nobleza del régimen. Algo de ello existía, ya que se pensó que esta orden ayudaría a utilizar la manía colonial de la admiración por los títulos nobiliarios a favor de los partidarios de la independencia. Tuvo corta duración, ya que en 1825 fue anulada. Restaurada en 1921, persiste hasta hoy como una de las más altas distinciones del Estado peruano. También se dispuso, como premio, que se repartieran a los jefes y oficiales del Ejército Libertador 500.000 pesos en fincas confiscadas a los españoles, y a los soldados, tierras en las provincias que eligieran para su residencia. Monteagudo no quería que a quienes daban su sangre por la independencia se los dejara tirados una vez que el peligro había cesado, mientras otros vivillos pasaban a usufructuar los beneficios del nuevo régimen. Por supuesto, esta medida también despertó fuertes resistencias, celos, envidias y resentimiento. Sánchez Carrión, en su ambición de erigirse en cabeza de partido mediante una encendida prédica republicana, aprovechó la oportunidad para burlarse de las pretensiones aristocratizantes de los extranjeros que gobernaban. Los republicanos sinceros lo apoyaron, también se montaron sobre el asunto todos los que se consideraban injustamente excluidos, y los antiguos nobles que se sentían caricaturizados y desplazados. Se incrementaron los rumores de una presunta monarquía en ciernes. En una operación psicológica para desacreditar a San Martín, aparecieron individuos que recorrían las casas de Lima pidiendo firmas para consagrar soberano al rey José, por presunta indicación de Monteagudo. Este ordenó buscar y detener a esos agentes, quizás pagados por la oposición peruana o por los españoles perseguidos. ¿Qué había detrás del monarquismo sanmartiniano? Era cierto que se discutía la posibilidad de una salida monárquica. Se pensaba que una monarquía constitucional al estilo inglés podía ser una alternativa más viable que el furor republicano para asegurar la estabilidad del nuevo régimen, dando a los pueblos un gobierno al que estaban más acostumbrados y evitando quizás la invasión por parte de la Santa Alianza. Tomás Guido relataría más tarde que estas ideas habían sido sugeridas a San Martín por Monteagudo. Y Mitre culparía a la influencia funesta del demagogo, que tanto detestaba, de hacer delirar a su jefe. San Martín y Monteagudo estaban ciegos. Ya explicamos que la idea de una monarquía constitucional cundió en América entre los independentistas, y Belgrano la defendió personalmente en el Congreso del Tucumán. La preocupación central era alcanzar la independencia, siendo la forma de gobierno un aspecto secundario. Desde entonces hubo diversas tentativas de encontrar en las viejas dinastías, un candidato aceptable para el trono, sujeto a una constitución que asegurara la libertad del pueblo. El protectorado envió representantes diplomáticos con ese objeto sin encontrar apoyo alguno. Al fin archivó la idea. Pero constituía una mentira flagrante el sostener que San Martín quisiera hacerse coronar a sí mismo. Lo absurdo se hace creíble cuando la maledicencia se multiplica. Como anticipando las campañas mediáticas contra los gobiernos populares de América que tanto contribuirían a los golpes de Estado y las maniobras destituyentes durante el siglo XX y comienzos del XXI, Monteagudo reflexionaría: no tardaron mucho tiempo en quitarse la máscara los que solo creen que hay libertad de imprenta cuando pueden ejercitar la detracción. La historiografía erigió en artículo de fe el enfrentamiento entre Monteagudo y el republicano que lo corría por izquierda, Sánchez Carrión, confrontándolos como defensores de ideas diametralmente opuestas. Sin embargo, el análisis de sus escritos permite hoy concluir que ambos coincidían en su diagnóstico en cuanto a que la sociedad peruana presentaba condiciones muy adversas al ejercicio de la democracia republicana. Monteagudo había pasado por las experiencias traumáticas de la revolución en otras partes de América y había visto florecer la anarquía, por lo que su preocupación era evitar o prevenir esos fenómenos. Sánchez Carrión, sin experiencia alguna, creía teóricamente en la posibilidad de instaurar una república que se fuera afianzando por medio de la misma gimnasia política y social. Este debate resultó extraordinariamente interesante, y quizás habría arrojado mayores frutos de no verse contaminado por las pasiones localistas y las luchas de partido. Monteagudo reveló en sus argumentaciones una solidez de pensamiento y una originalidad innegables, aun cuando no compartamos o no nos agraden sus conclusiones. Lo más notable y valioso no son tanto esas conclusiones cuanto el método elegido. Monteagudo fue, quizás como José Cecilio del Valle, uno de los primeros pensadores americanos que postularon instituciones basadas, no en teorías abstractas sobre la mejor forma de gobierno, sino en el estudio de las condiciones sociales, culturales y económicas.
Su inteligencia revela aquí excepcional intuición en un continente en el que solo se conocían los rudimentos de la ciencia política. Monteagudo examina una sociedad hecha al hábito de la servidumbre. Mientras cada americano creía que su libertad consistía en obedecer, escribe, ninguno se consideraba esclavo, porque la opinión gobierna a los hombres y fija siempre el carácter de sus sentimientos. Cuando una sociedad se de la opresión, tiende a arrojarse bruscamente en brazos de la anarquía, la transición de un extremo a otro, es la alternativa que siguen las afecciones humanas. Monteagudo describe así el proceso: nadie pensaba en otra cosa, que en destruir a los españoles, a excepción de algunos, que teniendo más previsión, o más osadía intelectual, trazaban ya los planes constitucionales. El orgullo que causa la victoria exaltó las imaginaciones y, los hombres que habían inflamado el odio contra los españoles, creyeron que para difundir el amor a la libertad era preciso propagar principios, que embriagasen a los pueblos con la esperanza de una absoluta democracia. Este fue en aquella época un error excusable, porque hay circunstancias en las cuales no se pueden cometer sino faltas. Bien presto se sintió su efecto, asomó la hidra de la discordia y ya fue preciso combatir a los que peleaban contra la independencia y a los que atacaban la unidad. Todo el continente había probado las vicisitudes de esta doble lucha. Monteagudo confiesa que, cuando llegó al Perú, sus ideas estaban marcadas con el sello de 12 años de revolución. Pensó que era preciso precaver las causas de tan espantosos efectos, precipitados por el furor democrático y algunas veces la adhesión al sistema federal. No estaba en contra de estas ideas que él mismo había defendido, sino de su aplicación prematura. Por tal razón es que reconoce que en su administración siguió como principio el restringir las ideas democráticas. Bien sabía que para traerme el aura popular, no necesitaba más que fomentarlas, pero quise hacer el peligroso experimento de sofocar en su origen la causa que en otras partes nos había producido tantos males. Ahora bien, una revolución hecha bajo la advocación de la soberanía popular no podía sostener la restricción temporaria de las ideas democráticas, sin una precisa fundamentación. Monteagudo decide abandonar las citas librescas y va a los hechos. Para demostrar que las ideas democráticas son absolutamente inadaptables en el Perú, yo no citaré al autor del espíritu de las leyes, ni buscaré en los archivos del género humano. Es preciso examinar la moral del pueblo, el estado de su civilización, la proporción en que está distribuida la masa de su riqueza, y las mutuas relaciones que existen entre las varias clases que forman aquella sociedad. En cuanto a la moral, sostiene que no podía ser otra, que la de un pueblo que ha sido esclavo hasta el año 21, y que aún lo es en mucha parte de su territorio, acostumbrados los individuos a la obediencia pasiva y la sumisión que atribuye a las clases privilegiadas derechos imaginarios, convertidos por el autoritarismo cultural en esclavos y tiranos a la vez, habituados a obtener cosas no por el mérito sino por la adulación del poderoso o por el soborno. Un pueblo sujeto a hábitos tan perniciosos es incapaz de ser gobernado por principios democráticos. Al emanciparse, se vuelca a la anarquía. De aquí resulta esa lucha continua entre el gobierno y el pueblo, que unas veces obedece como esclavo y otras quiere mandar como tirano. Quien no obtiene lo que quiere denuncia como una infracción de los derechos del pueblo la repulsa de sus pretensiones. Analizando el estado de la civilización del Perú, dice, la educación de un pueblo destinado a la obediencia pasiva se reduce a hacer a los hombres metafísicos, para que nunca descubran sus derechos en ese caos de abstracciones, donde toda idea práctica desaparece, mientras la masa de la población seguía siempre sepultada en las tinieblas. Faltaba, pues, la clase de ilustración que exige el gobierno democrático, para que sea realizable. En el gobierno democrático, cada ciudadano es un funcionario público, tanto el que ejerce una magistratura como el que es simple votante. Por desgracia, la mayor parte de la población del Perú carece de aquellos conocimientos sin los cuales es imposible desempeñar tan difíciles tareas. Un aspecto fundamental es el análisis de las condiciones materiales de existencia. Dice Monteagudo con gran lucidez, la proporción en que está distribuida la riqueza nacional, que es la suma de las fortunas particulares, merece un examen no menos detenido, porque después de las luces, nada determina tanto como las riquezas el gobierno de que es capaz un pueblo. En su opinión, la capacidad de gobernarse democráticamente depende de que exista una masa crítica de ciudadanos capaz de vivir independiente del fruto de su industria, hacienda, capital o trabajo, gozando cada individuo de más libertad en sus acciones y estando menos expuesto a renunciar sus derechos por temor o venderlos a vil precio, porque así lo compra todo el poderoso al miserable.
Detalladamente analiza la situación de las riquezas poco explotadas, los capitales poco fructíferos, la distribución de las propiedades rústicas o urbanas, las rentas que producen, la endeblez de la industria, la escasez de dinero, la concentración de los recursos en pocas manos y otros factores económicos sociales que demuestran el atraso productivo del país, la mala distribución de riquezas y el estado de postración económica de la generalidad de los peruanos, concluyendo que no está asegurada la independencia individual de sus habitantes de un modo adecuado al espíritu de las instituciones democráticas. Monteagudo examina luego las mutuas relaciones que existen entre las varias clases sociales. Tocan dice al máximum de la contradicción con los principios democráticos. La diversidad de condiciones y multitud de castas, la fuerte aversión que se profesan unas a otras, el carácter diametralmente opuesto de cada una de ellas, en fin, la diferencia en las ideas, en los usos, en las costumbres, en las necesidades y en los medios de satisfacerlas, presentan un cuadro de antipatías e intereses encontrados, que amenazan la existencia social, si un gobierno sabio y vigoroso no previene su influjo. Las relaciones que existen entre amos y esclavos, entre razas que se detestan y entre hombres que forman tantas subdivisiones sociales cuantas modificaciones hay en su color, son enteramente incompatibles con las ideas democráticas. Estos obstáculos eran insalvables. Monteagudo creía que no, pero que resultaba indispensable un gobierno de transición que corrigiera paulatinamente esos déficits. Lamentablemente su pesimismo se vio confirmado por décadas de perturbaciones sociales, golpes de Estado y dictaduras. Saber si las turbulencias hubieran disminuido con el gradualismo que él proponía es, en todo caso, un ejercicio de la imaginación. Un punto débil del razonamiento de Monteagudo reside en que no logra explicar suficientemente cómo se generaría esa democracia gradual por medio de un gobierno fuerte y autoritario que, aun iniciándose bajo el auspicio de las mejores intenciones, no tardaría en sufrir deformaciones hacia el abuso del poder y su propia perpetuación, postergando o entorpeciendo las reformas necesarias. Era un problema demasiado difícil. Monteagudo pensaba que la solución se encontraba en el establecimiento de reglas de juego constitucionales que sirvieran de marco a un gobierno fuerte, un gobierno constitucional, que tenga todo el vigor necesario para mantener la independencia del Estado y consolidar el orden interior, sin que pueda usurpar la libertad civil, que la Constitución concede al pueblo. Según él, el Perú como todo Estado que acaba nuevamente de formarse necesita suplir la responsabilidad que imprime el tiempo a las instituciones humanas, con la mayor energía en las atribuciones y ejercicio del poder ejecutivo, a quien toca defender los derechos que emanan de la independencia nacional. Los gobiernos antiguos tenían más medios disponibles para emprender la guerra, más crédito para hacer valer sus pretensiones, más astucia para dirigirlas y menos consideración a los gobiernos nacientes. Estos, por el contrario, comenzaban debilitados por la lucha de liberación, tenían que pagar el derecho de piso de los recién llegados, eran inexpertos y estaban disminuidos en su autoconfianza frente al mayor prestigio de la antigüedad de los otros gobiernos. Por tanto, solo un gobierno eminentemente vigoroso, capaz de deliberar sin embarazo y de ejecutar con rapidez, podrá equilibrar tan grandes desventajas. Si en los conflictos teme más los amagos de la democracia que las hostilidades externas, si él no es sino un siervo de las asambleas o congresos sino una parte integrante del poder nacional, si las medidas que necesitan el voto legislativo se entorpecen por celos o se frustran por la suspicacia popular, últimamente, si en vez de encontrar el gobierno apoyo para sus planes, los demagogos fomentan contra ellos un maligno espionaje, que paraliza su curso, se hallará inferior en todo a las demás potencias con quienes tenga que batirse o negociar. Monteagudo manifiesta su preocupación por la situación interna después de la Guerra de Independencia, entonces desplegarán las varias razas de aquella población, el odio que se profesan y el ascendiente que adquieran por las circunstancias de la guerra, entonces el espíritu de localidad, se presentará armado de las quejas y resentimientos que tiene cada provincia contra la otra, y si el gobierno no es bastante vigoroso para mantener siempre la superioridad en tales contiendas, la anarquía levantará su trono sobre cadáveres y el tirano que suceda a su imperio se recibirá como un don del cielo aleccionado por la experiencia argentina. Monteagudo exclama, 1000 veces desgraciado el Perú, si en medio de aquellas oscilaciones busca la tabla del naufragio en el sistema federal, los que creen que es posible aplicar al Perú las reformas constitucionales de Norteamérica ignoran o olvidan el punto de donde ambos países han partido. Y agrega, la misma diferencia de circunstancias existe entre el Perú y los Estados Unidos, que entre la Inglaterra y la España de que antes dependían. No hay,
ni puede haber analogía entre unas provincias despobladas, remotas unas de otras y cuyos recursos físicos y morales son nulos si no se concentran bajo un buen sistema, y los Estados Unidos que al tiempo de emanciparse, tenían una población menos dispersa y más independiente, estaban acostumbrados al ejercicio de las funciones legislativas, aunque eran limitadas, y vivían bajo una forma de gobierno que les dejaba trazado el plan de sus actuales constituciones. El Perú no ha tenido otro legislador que la espada de los conquistadores, y las principales colonias de Norteamérica recibieron sus primeras leyes de los filósofos más célebres de aquel tiempo. Guillermo Penn fundó la Pensilvania a sus expensas. Locke, el padre del entendimiento humano, fue el legislador de la Carolina. Pero ¿cómo prevenir las desviaciones del propio gobierno? El gran desideratum de todos los políticos es encontrar las mejores garantías contra el abuso del poder, la ilustración del pueblo, el poder censorio moderadamente ejercido por la imprenta y la atribución inherente a la Cámara de Representantes de tener la iniciativa en todas las leyes sobre contribuciones. Estas son en mi opinión las mejores garantías de la libertad civil. Estando expedito el derecho de censura, es decir, la prensa, para llamar siempre la atención por la imprenta sobre los abusos clandestinos del poder, jamás pasarían estos en silencio, ni prescribirían por el olvido. También propone que la Cámara de Representantes tenga la atribución de acusar a los ministros y pedir su remoción. Este recurso unido a los demás, aseguraría al Perú su libertad civil. Monteagudo predica el realismo, hasta cuando alucinar a los pueblos con declamaciones vacías de sentido y con esperanzas tan seductoras como falsas. Los argumentos que utilizó contra la implantación inmediata de la democracia no impiden formar un gobierno constitucional, que concilie los derechos de la libertad con los intereses de la independencia. Bajo esta forma de gobierno las costumbres recibirían modificaciones útiles, que ni fuesen violentas ni degenerasen en abusos por el frenesí de los reformadores. Propone la remoción gradual de todos los obstáculos que él mismo ha presentado, como los medios prácticos y reales de alcanzar la libertad en orden. La miseria y el despecho de la desgracia causan las revoluciones, la abundancia y el sentimiento de la felicidad la pacifican. Y añade, yo bien sé que las generaciones venideras ofrecerán el reverso de la descripción que aquí he trazado, pero mientras ellas lleguen juzgo que es impracticable cualquier otro sistema. La marcha del género humano hacia la perfección de sus instituciones es lenta y progresiva. Los pueblos americanos, según Monteagudo, debían encontrar su propio camino sin copiar las instituciones ajenas más que en aquello que resultara adaptable ni escuchar los absurdos consejos de los sabios extranjeros, como hacía Rivadavia en Buenos Aires, que aplicaba sin miramientos las prescripciones de Betam, y como se haría posteriormente con los gurúes de turno. Algunos extienden su imprudencia hasta el extremo de dar planes de reformas para el Nuevo Mundo, desde las márgenes del Támesis. Del Sena, los motivos de su celo pueden ser plausibles, pero sus efectos nunca serán saludables porque ignoran el pormenor de nuestra situación y acomodan sus principios a las circunstancias que ellos imaginan de antemano. Estos sabios extranjeros no han dejado de existir en nuestros días, y aún hoy se erigen en críticos de los gobiernos populares de América Latina con los prejuicios de su impertérrito eurocentrismo. En conclusión, las ideas de Monteagudo en cuanto a la forma de gobierno no mutaron de un republicanismo frenético a un monarquismo desquiciado, como lo pintó la leyenda negra. La idea monárquica nunca fue un artículo de fe, sino un recurso coyuntural para asegurar la independencia y la estabilidad. Reemplazó su fe juvenil en el democratismo por la idea de un gobierno fuerte, un ejecutivo con amplias facultades, que diera robustez al Estado naciente para enfrentar las convulsiones de una nueva existencia política. El fin buscado era la democracia y la libertad, alcanzables gradualmente. La autoridad debía moderarse mediante una constitución. Cuando Monteagudo hizo su defensa desde el exilio, sostuvo con dignidad, he dicho sobre mi conducta pública cuanto he creído que bastaba, no para satisfacer a mis enemigos, sino para llenar mis deberes. La malignidad no tiene derecho a que yo le rinda el homenaje que solo es debido a la opinión de los hombres sensatos. Tampoco estoy obligado a dar satisfacción sobre mi conducta privada, ningún mortal está autorizado a examinar las acciones y opiniones de cualquier individuo de la sociedad, mientras no tengan una trascendencia al orden público. El espíritu inquisitorial que desde fines del siglo XII ocultó aquella verdad a los pueblos para embrutecerles, ya no existe sino en la historia de los crímenes y calamidades que han consternado al mundo. Compartiendo tan digna tesitura, este libro omitió toda consideración a su vida privada, objeto de morbosa curiosidad en su tiempo y posteriormente. Como ella en el Perú incidió sobre su suerte política,
habremos de detenernos en las acusaciones de libertino, pervertido y sibarita que se le dirigieron para destituirlo. Según indicamos, Monteagudo fue siempre un mujeriego. Su fama, apostura, inteligencia y poder facilitaban las conquistas. Esto había sido así en las diferentes ciudades donde estuvo, aun las de moral colonial y provinciana, con tanta mayor razón lo sería en Lima, ciudad corrupta y liviana, metrópoli del imperio del egoísmo, como él mismo la llamara. Abundaban desde siempre allí los escándalos de alcoba. La riqueza y el poder de la corte limeña habían facilitado la multiplicación de putas y cortesanas, que vendían placeres a los altos funcionarios. No faltaban los arribistas que entregaban a sus bellas esposas a cambio de un puesto gubernamental o una licencia económica. Cuando San Martín ingresó en Lima, se le colgaron del cuello algunas alegres busconas, cuyas solicitudes él declinó con su sobriedad habitual. Pero ni aun al pacato San Martín le faltaron amoríos en Lima, cuyo testimonio nos ha llegado a través de la pluma indiscreta de Ricardo Palma. ¿Qué podía esperarse del joven, soltero y elegante Monteagudo? Su presentación en el baile de la Victoria, tras la entrada en Lima, generó muchos chismes y comentarios y no tardó en enredarse con distintas mujeres. El nombre de una de sus amantes, Juanita Salguero, sobrevivió hasta hoy. Alojado en el palacio que perteneciera a un españolista recalcitrante hermano del infame asesino Goyeneche, y seducido quizás por la atmósfera decadente y sensual de Lima, Monteagudo no tardó en desplegar sus extravagancias e imprudente fanfarronería, sin preocuparse por las enemistades envidiosas que le acarreaban. Vestía elegantemente, se banaba todos los días extravagancia suprema en aquella época, se perfumaba como un francés, se enjollaba con perlas y zafiros. Amante de la buena mesa, se hacía servir por un cocinero francés. Daba una desmesurada atención a su persona. Por hábitos inveterados de la colonia, lo llamaban Marqués de Monteagudo. Tales ridiculeces alimentaban la malignidad en su contra, con tanta mayor virulencia cuanto que, se decía, no era más que un mulato, hijo de un cura y una negra, o peor aún, un zambo, como lo motejaba despectivamente su enemigo, el democrático racista Sánchez Carrión. El furor de la calumnia contra su persona no tuvo límites. En él veían todos al ejecutor de los planes de reforma del nuevo régimen. Como no convenía atacarlo a San Martín, había que pegarle a Monteagudo. Decían que estaba reuniendo un tesoro personal producto de las exacciones a los españoles. Era un zambo ladrón, un mulato libertino, un sibarita y un vicioso. La posteridad ha recogido esa mala fama a través de los historiadores y biógrafos. Nadie se hizo más eco de ella que el médico y escritor antirrosista y positivista racista José María Ramos Mejía en su libro sobre las neurosis de los hombres célebres, donde traza el retrato tenebroso de un Monteagudo histérico y voluble, un neurótico asesino y degenerado, que cambiaba constantemente de ideas, incapaz de amar o abrigar lealtades o amistades verdaderas, enceguecido por el sexo y el poder. Unas pocas citas nos darán idea de la maledicencia que se cernió sobre el ilustre tucumano. Según Ramos Mejía, tenía una naturaleza hipersensible, era el histérico más consumado que encierran las páginas de nuestra corta historia. Era una existencia en eterna tribulación, un carácter cambiante y caprichoso, en el que destacaban los sobresaltos y los caprichos increíbles de su sensibilidad petulante y pervertida, pues padecía de una perversión instintiva de las facultades morales. Lo dominaba el nerviosismo extremo en que vivía su cerebro, lleno de fantasmas grandiosos y temibles, esclavo de sus propias insurrecciones e incapaz de las altas concepciones que le han atribuido como hombre de Estado. Lo describe así: sus ojos negros y centelleantes, aquellos ojos histéricos, sombríos y a la vez llenos de luz, en donde estaban como vaciadas todas sus agitaciones secretas, revelaban en el brillo de su mirada especialísima y aguda, la emoción incesante en que lo mantenían sus pasiones precoces y casi siempre imprudentes, aquel gesto dramático y pedantesco con que hablaba a las multitudes nerviosas de la revolución, su vanidad teatral, su pueril engreimiento, resumen en 2 o 3 rasgos. Capital es toda la sintomatología de su neurosis: era vano, pueril y satisfecho hasta la impertinencia, creíase un hombre irresistible por las seducciones fantásticas que suponía en sus contornos, delicadamente modelados y llenos de blandas ondulaciones, por sus modos cortesanos y hasta cierto punto amanerados, y por sus gracias magnificadas en los excesos de su imaginación impúdica y ambiciosa. En Lima y en Buenos Aires durante las grandes funciones de iglesia de los días patrios, esperaba que las naves de los templos estuvieran cuajadas de esas hermosas mujeres que masturbaban su imaginación,
para entrar pavoneándose, acariciado por las nubes de incienso que, mezcladas al olor de las 1000 flores que perfumaban el ambiente, y al efluvio de aquellos senos trémulos que tanto prometían a su tenebrosa impureza, estimulaban sus sentidos conmoviendo con caricias lascivas hasta la más humilde fibra de su carne. Entraba, siempre solo, como para llamar sobre sí, exclusivamente, todas las miradas de las mujeres en cuyos corazones cálidos creía tener un influjo formidable. Caminaba con paso teatral, lento, mesurado, como para que el análisis de su cuerpo y de sus ropas irreprochables se hiciera completo, y el ojo ávido de sus supuestas admiradoras se satisficiera hasta el colmo en aquellas exposiciones y en aquellos paseos de sátiro ebrio. Entonces era cuando su ingenio, aguzado por las insurrecciones de su vanidad, desplegaba todos los recursos de la estrategia, en la confección de esos peinados enormes, en que el cabello rebelde y rígido de su raza, resistiendo heroicamente las simulaciones que pretendía imponerle, producía en su cerebro fuertes estallidos de cólera. Las largas horas que consagraba a su cuerpo, eran horas de concentración y de recogimiento, y digo de recogimiento, porque este hombre extraordinario tenía por su persona una especie de culto incomprensible, una adoración infinita que se expandía y desplegaba sus alas delante de un espejo falaz, que recogía diariamente las irrupciones de su vanidad inconcebible. Era necesario no olvidar el más ínfimo detalle, cuidar que los pliegues abundantes de aquella pechera que ostentaba tantos voladitos como cabezas de españoles había hecho rodar por el suelo de América, tuvieran la simetría y el gesto que exigía la elegancia de la época, que la hebilla del zapato que oprimía su pie enjuto y árabe, estuviera tan limpia y tan brillante como una hoja toledana, la media, blanca como un capullo de algodón, y las uñas, que encerraban para él tantos encantos, de una limpieza y de un brillo irreprochable. En sus relaciones familiares, era insoportable como todos los histéricos, antipático e inaccesible a esa franca intimidad, al trato fácil y ameno por el que San Martín tenía tan cordial predilección. Después de retrato tan descalificador, resultaría difícil, si fuera cierto, explicar qué vieron en Monteagudo los hombres más grandes de su tiempo, y cómo San Martín, famoso por su conocimiento de la psicología humana, y más tarde Bolívar, depositaron su confianza en semejante engendro. Ramos Mejía cita en su apoyo a Vicente Fidel López, que detestaba a Monteagudo, y para quien éste tenía un alma soberbia y opaca al mismo tiempo, formada no solo en las doctrinas de los montañeses de la Revolución Francesa, sino con la manía peculiar, y por cierto fundadísima, de que se parecía a Saintius. Este terrible joven de la Convención Francesa de 1793, era el modelo del joven Monteagudo en todo, en estilo y en doctrina, sin que esto impidiera que cuando cambió de demócrata demoledor a monarquista intransigente, conservara la misma tiesura de ideas y fuese un Demaitre. El trato de Monteagudo, a causa de sus indisputables talentos, era incómodo, porque en cada palabra y en cada ademán transpiraba la alta idea que tenía de sí mismo, y hacía sentir la superioridad de sus conocimientos y de sus trabajos, era malo, dañino y nada escrupuloso, la exageración de las resoluciones, y el extremo de las responsabilidades del poder, no le asustaban, sino que tentaban su alma. Para él era gusto innato obrar con un rigor inexorable al servicio de una causa puesta en peligro, y no buscaba en ello otra satisfacción propia que la de servir en ese sentido como mero agente, los intereses de un personaje poderoso, a quien él tuviese por instrumento predestinado de los propósitos que llenaban su alma. Ese era su genio y era su necesidad moral. Así es que al obrar bajo el influjo de esa fatalidad maligna, obedecía a su naturaleza, sin preocupación ninguna de egoísmo personal, y siempre teniendo en vista, a su modo, grandes propósitos políticos. Prosigue Ramos Mejía afirmando que amaba, o mejor dicho, admiraba, porque probablemente no amó jamás y, porque los sentimientos que con más intensidad se manifestaban en él, eran el odio y la admiración, el odio temible, corrosivo, mortal, y la admiración humilde, servil, depresiva, que hace descender el nivel humano muy por debajo del de su ascendiente simio. Toda la vigorosa altanería que con tanta impertinencia mostraba en sus épocas de bonanza, tornábase en hondo y lamentable abatimiento apenas la fortuna dejaba de sonreírle. Y cuando la mano pesada de don José se levantaba crispada y formidable sobre su cabeza, la altivez aquella tornábase en humildad, y Monteagudo desaparecía, dominado. Después de describir sus actitudes públicas de manera tan desfavorable y digámoslo de una vez, completamente falsa, analiza sus disposiciones eróticas, sus hábitos viciosos y el ardor excesivo de su sensualismo intemperante y sediento.
Dice, se afirma que para Monteagudo el amor carecía de los supremos encantos que tiene para todos los hombres moralmente bien constituidos, que buscaba la carne únicamente, la forma tentadora y sensual de la zamba, naturalmente dócil y complaciente, la plegaria abrasadora de esas pupilas negras que miraban trémulas y como atraídas por la órbita oscura en donde se movían sus dos ojos malvados, las promesas de todos esos labios preñados de brutal erotismo, húmedos y temblorosos, que imploran el placer con el grito agudo y desesperante de los sentidos irritados por un largo contacto, el gemido convulsivo, el estallido del nervio, sacudido por las sensaciones tremendas de los placeres supremos. No era la dulce e íntima fruición del alma enamorada la que lo apegaba tanto a las mujeres, sino el apetito brutal, el contacto practicado de una manera abusiva, la sensación irresistible que lleva al extremo doloroso de los placeres solitarios, últimos vestigios e implacables testimonios de un libertinaje mórbido. Este curioso y enfermizo párrafo lleva a pensar que quien era histérico no era Monteagudo sino Ramos Mejía. Continúa. La vanidad y el orgullo, la seducción y el adulterio, dice uno de sus biógrafos, esos eran algunos de los rasgos culminantes que caracterizaban en él la más noble función de la humanidad. Monteagudo era lascivo por su temperamento y por su enfermedad. Pero el colmo de este análisis pseudocientífico es cuando Ramos Mejía sostiene que el erotismo de Monteagudo tiene algo como una filiación bochornosa en las páginas más brillantes de la historia. Y lo compara con grandes pervertidos, Julio César, recurrente bisexual según Plutarco, Tiberio, masturbador pedófilo según Suetonio, Calígula, que mezclaba las orgías homosexuales con el asesinato, o el declinante viejo verde de Claudio, de rodillas temblorosas, y sus sucesores Galba, Nerón, Tito y Heliogábalo, todos los cuales vivieron encenagados en el más horrendo libertinaje. Ya es demasiado. La imaginación de Ramos Mejía lo ha llevado muy lejos. Y sin embargo, es en tales fuentes donde se ha tejido la leyenda negra de Monteagudo. De todas las perversiones que se mencionan o dan a entender en el libro de Ramos Mejía, lo único que sabemos de cierto es que Monteagudo tuvo varias amantes, mujeres algunas de color, o zambas naturalmente dóciles, como dice el racista médico. También sabemos que tuvo relaciones con casadas y se le acusaba de haber embarazado a una marquesa, ausente su marido en España. El propio San Martín llegó a pensar que podía haber sido asesinado por un marido celoso. Las comparaciones con Saturnales de pervertidos del Imperio Romano son inconcebibles productos de la fantasía desbordada y esta vez sí, histérica de Ramos Mejía. Pero los enemigos de Monteagudo en Lima eran también muy imaginativos. Hicieron circular los más escandalosos rumores sobre las perversiones del libertino ministro. No solo se trataba de odio político. Nunca hay que subestimar el poder de la envidia masculina. Monteagudo se reía de la maledicencia, como siempre se había reído. Disfrutaba cuando lo acusaban en los corrillos de satánico, de diablo, de monstruo. Ni siquiera le preocupaban los libelos que entonces y después se escribieron en su contra. La mayor parte de ellos son una amarga sátira contra sus autores y contra Lima. Yo no los impugno, porque la pobreza de sus ideas, la impetuosidad de sus pasiones y la inexactitud de su lógica me excusan de este trabajo. Antes de escribir es preciso aprender a pensar, y el odio es un maestro muy estúpido para dar lecciones a los que necesitan de ellas. Sin embargo, de esto, creo que habrán merecido el aplauso de algunos, porque no hay necio que no encuentre otro más necio que lo admire. Yo les doy las gracias por el empeño que han tomado en hablar de mí. Las injurias y los elogios hechos con justicia o sin ella, producen en estos tiempos la utilidad de conservar la memoria de aquel a quien se dirigen. Cada uno entra después a formar su propia opinión y al fin prevalece la verdad. A pesar de los espías que lo informaban y de las noticias más o menos exactas que tenía de conspiraciones en su contra, Monteagudo pareció no darse cuenta de la magnitud de sus enemigos. Confluían en su contra, el deshecho partido español, moribundo por las persecuciones, pero vivo por las relaciones sociales que todavía conservaba, los ricos y poderosos, que temían la pérdida de sus privilegios, los criollos peruanos que envidiaban el poder del porteño Monteagudo y deseaban reemplazarlo, los republicanos que temían sus planes presuntamente monárquicos, los resentidos de distinta índole. Su persona era blanco fácil. Él, sin embargo, confiaba que el buen rumbo de los sucesos terminaría por afianzar el gobierno. En el mes de julio del año pasado los negocios del Perú ofrecían la perspectiva más lisonjera que en aquel periodo de la revolución podía desearse, escribió. Y era cierto. Todo estaba bien encaminado.
La situación militar no era desesperante sino promisoria. Se consolidaban las relaciones con los estados limítrofes. Había orden interno, al menos aparente. No existiendo peligros a la vista, cuenta Monteagudo, el general San Martín, salió a principios de julio para Guayaquil. Él había empeñado su palabra al Libertador de Colombia, que vendría a tener con él una entrevista, luego que se aproximase al sur. Monteagudo insistió a San Martín sobre la conveniencia de acordar con Bolívar el rumbo ulterior de la guerra. Los planes de una alianza americanista ya estaban en marcha y comenzaban a plasmarse en los tratados que firmaron Perú y Colombia, a impulsos de Monteagudo. Este confesó que esperaba que la entrevista de dos jefes a quienes acompañaba el esplendor de sus victorias y seguía el voto de los hombres más célebres en la revolución, sellaría la independencia del continente y aproximaría la época de la paz interior. Monteagudo quedó en Lima como ministro, lleno de estas esperanzas. Al frente del Estado quedó como supremo delegado el marqués de Torre Tagle, que concitaba el desprecio como un pobre instrumento de voluntades ajenas y bien pronto mostraría su incompetencia. La ausencia de San Martín debilitó a Monteagudo. Sus enemigos no tardaron en multiplicar los infundios, acusaciones y rumores. Se magnificaron hasta lo increíble sus presuntas perversiones, su arrogancia en el mando, sus supuestos, y totalmente falsos, negociados para enriquecerse, su supuesto resentimiento derivado de una baja extracción social, su inventada intención de entronizar a San Martín, sus lujos extravagantes, sus pretendidas orgías. Hasta llegaron a decir que Monteagudo preparaba una persecución diabólica contra connotados patriotas y clérigos, haciendo correr el rumor de que serían desterrados en un barco a punto de zarpar de El Callao. Las persecuciones anteriores hacían creíble esta grosera mentira y aumentaban, por el temor, el odio al ministro. El 25 de julio de 1822, un grupúsculo pequeño pero influyente de 50 figurones, convocados secretamente por el ambicioso Riva Agüero, suscribieron un documento dirigido al marqués de Torre Tagle: los verdaderos hijos del Perú, no pueden menos que representar a VE que todos los disgustos del PUBLU emanan de las tiránicas, opresivas y arbitrarias providencias del ministro de Estado, don Bernardo Monteagudo. Por ello, pide que este detestado ministro sea removido en este instante, bajo el supuesto de que si no lo consiguen antes de concluirse el día, se provocará un cabildo abierto. La municipalidad presidida por Riva Agüero apoyó la exigencia, solicitando la inmediata prisión del odiado ministro. El inútil marqués trató de postergar el asunto para el día siguiente. Los alzados movilizaron gente a las puertas de la municipalidad y del Palacio de Gobierno. El ejército, al mando del general Alvarado, permaneció en descanso, sin intervenir. Un hermano de este se contaba entre los conspiradores. Dice Mitre, no se atrevían a atacar de frente al protector y buscaban una víctima inmolatoria en quien herirlo. La encontraron en Monteagudo. Ante la presión Monteagudo renunció por decoro antes de ser depuesto, bien conocía el teatro en que estaba y la impaciencia con que algunos de los espectadores deseaban figurar en él. El gobierno desapareció en los hechos y los disturbios continuaron. A los 3 días recibí un pliego del supremo delegado en que ordenaba que saliese para embarcarme en el Callao, porque así convenía. Pasé desde luego a bordo de la corbeta de guerra limeña, que tenía orden de conducirme al istmo. Mi salida fue una señal de inteligencia para variar completamente el sistema administrativo del Perú. Terminaba la era de San Martín. Profundamente debilitado por la rebelión de la escuadra y la deposición de su gobierno, no estaba en condiciones de llevar a buen puerto su negociación con Bolívar. Monteagudo, entretanto, recibía noticias aún más funestas para sí mismo desde el Perú. Se había reunido el Congreso peruano y en sesión secreta del 6 de diciembre, a propuesta de su archienemigo el republicano Sánchez Carriones, pidió un decreto declarando a Monteagudo fuera de la ley. El desterrado impugnó con ironía esta decisión antijurídica, demostrando que los presuntos republicanos no respetaban las garantías que decían defender. Los trámites que se siguieron para mi salida, fueron muy sencillos. Un tumulto hizo las veces de proceso y la orden del supremo delegado que he citado, sirvió de sentencia definitiva. El extrañamiento es una pena, que supone la agresión de un delito, las fórmulas establecidas por derecho y la sentencia pronunciada por la autoridad que corresponde. Para decretar el mío exigía la justicia que yo hubiese violado alguna ley que señalase aquella pena y que, convencido en juicio, un tribunal competente fallase sobre mi causa. Como ministro de Estado, yo he quebrantado muchas leyes, porque era preciso derribar el antiguo edificio para levantar otro nuevo.
La misión de todos los que formábamos el gobierno directivo, era romper los vínculos que unían el Perú a la España y administrar provisionalmente los negocios públicos por los mismos principios que nosotros trazásemos, pues que no podíamos seguir otros. Un gobierno provisional formado a la retaguardia del ejército enemigo y rodeado por todas partes de peligros, casi no tenía elección sobre el plan que debía seguir. Salvar la tierra y vencer todas las resistencias que se encontrasen, esta era la única norma de su conducta, aun suponiendo que mis principios políticos estuviesen en oposición con alguna ley existente, no se me podía condenar por esto, las teorías no son delitos y a lo sumo podrán censurarse como errores. Aun suponiendo la infracción, todos saben que he sido condenado sin ser oído. Es sensible, que el primer cuerpo representativo que se ha reunido en el Perú autorice un ejemplo que puede serle funesto. Monteagudo parecía tranquilo en su exilio centroamericano, vivo suelto de cuidados e inquietudes, libre de rivales, pues que a nada aspiro, y lleno de gratitud por la hospitalidad que he recibido. Aseguraba dedicarse a reflexiones que sirven de descanso al alma, cuando se fatiga de recordar las calamidades incesantes de la vida. Sobrellevaba con estoicismo su extrañamiento. Un solo sentimiento tengo y es el no ver ya al Perú enteramente libre de españoles. Pero no se desalentaba. Aunque las calamidades de América se prolongasen algunos años, ningún corazón americano debe dudar del triunfo. Pasó el tiempo en que desde Madrid se dictasen leyes de sangre, que el Nuevo Mundo obedecía temblando.